a las personas que han accedido. Listo, ya está admitiendo a las personas, ya deben estar ingresando. Okay. Buenas noches con todos. A nombre del capítulo PMI Sur Perú, quería darles la bienvenida a todos los asistentes al webinar de esta noche, al cual hemos denominado Técnicas de estudio para una certificación. Estudiar por cuenta propia no es tarea sencilla. Sin embargo, la práctica puede funcionar bien si se organiza por medio de mapas mentales, resúmenes y control de tiempo para encontrar un método de estudio eficaz. El webinar de hoy busca apoyar a todos aquellos que están en un proceso de estudio con grandes contenidos, como es una certificación, y así aprender mejor y más rápido, objetivo principal de las técnicas de estudio. Esta noche nos acompaña nuestra amiga Juliana Andrade Santos desde Chile, a quien paso a presentar. Ella es ingeniera informática, certificada como PMP, Professional Scrum Master, ITIL, PMOCP, MCSO. Los últimos 11 años ha liderado y desarrollado proyectos de tecnología de información y telecomunicaciones de gran complejidad e impacto para importantes empresas en países de Latinoamérica. Ha trabajado en gestión de servicios de TI, ITSM, basado en ITIL, gestión de procesos, metodologías ágiles, Scrum, Kanban y gestión de calidad basada en normas ISO. Hoy también nos acompaña el presidente del capítulo PMI Santiago de Chile, que muchos de ustedes ya conocen, y quien además es también un gran amigo personal, Alfonso Barraza San Martín. Él es ingeniero informático de la Universidad Diego Portales, diplomado en gestión de datos, magíster en innovación en tecnológica y emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María, certificado en PMOCP, profesional Scrum Master, con especialización en inteligencia de negocios y gestión estratégica de compras. Ha participado y colaborado en gestión de proyectos tecnológicos, construcción y mineros en empresas nacionales e internacionales. Cuenta con más de 18 años de experiencia liderando áreas de informática, tecnología y negocios. Es profesor en universidades nacionales, en las cátedras de TI, gestión estratégica de compras, supply chain y analítica de negocios. Es socio fundador de Programmer House. Además es representante en Chile de corporaciones internacionales tales como Cbase, Computer Associates, Standard Systems, Oracle y ClickView. Consultor en empresas mineras tales como Codelco, Anglo American, Antofagasta, Minerals y Xstrata Cooper, entre otras. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por compartir con todos nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Podemos ahí, Javier? Sí, adelante, adelante. Ya. Mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Dale. Sí, sí, sí. Ya. Muchas gracias, Javier. Un gusto participar acá en el capítulo con esta charla de técnica de estudio. Así que ojalá pueda aportar y ayudar a muchas personas ahí en mejorar el tema del estudio. Antes de entrar en el contenido, quería contar un poquito, contextualizar un poco ahí cómo llegué a ese material, ¿ya? Y cómo eso funciona. La primera parte es que
bueno, chicos, yo soy brasileira, ¿ya? Entonces, de repente puedo mezclar ahí algunas cosas, un portuñol, si no entiende algo, ahí chatea con Javier, cualquier pregunta, así que ayúdame con eso también. Ya, volviendo entonces al contenido. Esas técnicas de estudio, ¿qué pasó? Cuando yo llegué en Chile, yo llegué en 2015, ¿ya? Y bueno, yo no hablaba español, nada, nada, nada. Entonces, fui a aprender a hablar espanhol e aproveitei também para estudar para a certificação PMP, que quando uno está trabalhando não tinha muito tempo, ¿verdad? Então, quando eu vi o contenido de la certificação del PMP, era gigante. Então, eu iniciei, puxa, como fazer, ¿ya? Para fazer uma retenção de um conteúdo tão grande. E aí fui buscando algumas técnicas, ya fui buscando algunas técnicas y todo, y que me ayudó muchísimo. Entonces, las técnicas que voy a presentar acá, en realidad, en la práctica fue buenísimo y fue clave para mi certificación, para aprobación de mi certificación. Además de eso, con el capítulo también de PMI, nosotros también compartimos ese tipo de técnicas que también ha ayudado muchas personas. Y también yo trabajé un poco con eso también en una empresa de consultoría que yo trabajaba, que tenía una plataforma educacional y que esa plataforma estaba en Intel. Entonces, cuando llegué en Intel, había bueno, en Intel hay un nivel de carrera, ya, por ejemplo, jefe de proyecto, después gerente de proyecto, después, no sé, máster de proyecto, y para subir en esos niveles, ellos tienen que hacer unas certificaciones. Y me tocó 2 grupos de repechaje, ya, las personas que no habían logrado pasar. Entonces, yo apliqué las técnicas y en los 2 grupos yo tuve 95% de aprobación. Assim que estavam felizes e super felizes, Juliana, a técnica foi importante. Então, le dije, sí, aí vou difundir mais isso para ajudar as pessoas. Isso que les queria contar um pouco da prática disso, já? Então, funciona e funciona. E vamos lá agora. Já. Listo. Bueno, acá, primeiro eu traigo alguns conceitos, já, super importante por el tema del aprendizaje. El primeiro concepto é que las asociaciones son la clave del aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, ahí entro un poco en el tema de la neurociencia, ¿ya? El cerebro no registra todo lo que ve o lee. No registra de forma lineal. De hecho, solo registra a través de las asociaciones. ¿Cómo funciona eso? Pensando en una cámara de video, ¿ya? Cuando yo estoy con una cámara de video y voy caminando en la calle, la cámara graba todo lo que ve, ¿verdad? Diferente del cerebro. Nosotros estamos caminando y puedo ver muchas cosas, muchas personas, muchas calles, muchos autos, pero no necesariamente mi cerebro está registrando lo que estoy viendo, ¿sí? Lo que va a registrar es que si yo estoy caminando y miro hacia, no sé, a la derecha y veo una farmacia, ponte tú, y comento, oye, qué bueno, esa farmacia está aquí, bueno, entonces la próxima vez voy a pasar y tengo ahí la farmacia quizá, y si yo necesito ya sé dónde está. ¿Qué hice yo? Asocié. Si yo asocio, inmediatamente mi cerebro memoriza eso, ¿sí? Registra eso, ¿sí? Entonces, las asociaciones, perdón, las asociaciones son clave del aprendizaje. Cuanto más aprendes, más espacios tiene, ¿sí? Queden con eso. Ese es el primer concepto. El segundo, menos entrada, más salida.
lo que voy a proponer acá es que nosotros tenemos que pasar menos tiempo leyendo, copiando o destacando, ¿sí? Mucha gente cree que ler, copiar y destacar es lo que vale, ¿sí? Nosotros tenemos que gastar más tiempo intentando imaginar un ejemplo diferente del concepto que se muestra, responder a una pregunta sobre el problema y reproducir las ideas principales del capítulo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros gastamos más tiempo associando, mira, estou estudando, ya, isso que me está comentando acá, tem sentido. Bueno, quando eu trabalhei minha experiência, bom, isso também hacía, quando tu associas as coisas, isso te ajuda mais na retenção. Se tu está lá solamente leyendo e destacando, não, isso não vai funcionar. Quando eu chegar no 5º capítulo, eu não sei mais nada do primeiro capítulo, ¿sí? Bien. Cualquier cosa ahí comenta y Javier me comenta. Bueno, el tercer concepto es que el esfuerzo de recuperación es muy importante, ¿ya? Entonces, normalmente nos gusta el aprendizaje fácil, ¿sí? Por ejemplo, asistir a la clase como si tratara de una película o leer un material de estudio como un romance, pero aprender con esfuerzo es más duradero y eficaz, ¿sí? O sea, no hay mucho, no hay mucho secreto, ¿cierto? O sea, esa cosa de aprender fácil, no. Si es contenido con mucho, si es un material con mucho contenido, hay que hacer ese esfuerzo, ¿ya? Para hacer las asociaciones y ayudar en el aprendizaje. Ainda con ese concepto, les presento las 3 dimensiones de aprendizaje, ¿sí? La primera es la comprensión, ¿ya? El correcto entendimiento de la materia. El segundo es la retención, la capacidad de recuperar de la memoria. Y la tercera dimensión es la aplicación, es la capacidad de responder correctamente a una pregunta de una prueba, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a nivel de aprendizaje tenemos esas 3 dimensiones, la comprensión, la retención y ahí aplicación, ¿sí? Aún con ese punto. La capacidad de retención aumenta si tratamos de recuperar la información en lugar de simplemente revisarla. É o que estava comentando. Se eu estou no 5º capítulo, se eu solamente reviso, destaco, quando chego no 5º capítulo e miro hacia o primeiro, já não me recuerdo nada. Pero se trato de cada vez hacer un poquito, hacer tentar hacer la retención, recuperar eso de mi memoria, eso va haciendo la retención en mi memoria. Aí, um pouquinho mais adelante, eu vou mostrar a técnica para ajudar nisso, ¿ya? O sea, sempre tenho que tentar hacer essa recuperação, recuperar a informação, Isso. Agora, les presento acá o método SER. ¿Qué es el método SER? S de sobrevuelo, E de estudio, R de revisión y R de recuperación. ¿Sí? Son los 3 niveles ahí. Vamos detallar cada uno de esos. Primero iniciamos con el sobrevuelo. Chiquillos, mira, todo lo que voy a comentar acá, hay muchas cosas que uno quizás ya lo hace, ¿ya? Pero no tiene mucho mira, eso ya lo hago, y bueno, bien, pero es importante que entiendan que esas 4 cosas deben ser realizadas para mejor atención y ahí una mejor aplicación, ¿sí? En el caso de sobrevuelo, ¿de qué se trata?
é uma inspecção pouco profunda do material de estudo. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Familiarización con el contenido, ¿ya? Y tener una idea de qué tan lejos puedo ir en el día. Evitar la sensación de, no, hay más. ¿Cómo lo hago eso? Echando un vistazo en el índice, ver los títulos, encabezados, subtítulos, inspeccionar rápidamente tabela, figura y diagrama. Bueno, ¿qué es el sobrevuelo? Si voy a estudiar y voy a me concentrar en el primer capítulo, ok. Lo que tengo que hacer primero es que mirar hacia el primer capítulo y hacer un sobrevuelo. Uma inspeção rápida. El primeiro capítulo tem, não sei, cinco blocos. E o primeiro bloco dividido em 5, mais 5 subitens. Listo. Sabe que? Eu creio que vou pegar o primeiro bloco e aí ataco a isso. E aí, inspeciono. Listo. Tem tantos diagramas. Listo. Por que isso é importante? Para que o cérebro entenda e automaticamente tu planifique e ordene um pouco tu tempo e o conteúdo, o alcance de lo que tu vai abordar, ¿ya? Porque se eu vou direto a estudar directamente, sem fazer esse sobrevuelo, eu puedo, vou estudando, e pucha, pero no termina esse primeiro capítulo. Então, essa sensação de que, não, há mais, ou seja, isso já te agota, ¿sí? Então, quando tu haces sobrevuelo e destaca, e isso é meu alcance, isso eu vou estudar, isso automaticamente o cérebro como se ordena e tu se prepara para o tema do estudo, ¿sí? Bien, eso es el primer tip, o sea, sobrevuelo. Pasamos ahora para aún con sobrevuelo. En cualquier caso, la idea es que sea muy rápido, ¿ya? Entre 1 a 5 minutos, nada más que eso. Y debe hacerse inmediatamente antes del estudio. ¿Sí? Nunca pasen a estudiar directo. Siempre primero sobrevuelo. ¿Listo? Ok. Pasamos ahora para estudio. En el estudio hay 3 tipos de lectura. La lectura para el placer, como un romance, ¿ya? La lectura específica, como un diccionario que tú vas buscando el significado, qué sé yo. Y la lectura crítica, ¿ya? Que es lo que queremos, asimilar la información para su uso posterior, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso, siempre hacer asociaciones, siempre tengo que estudiar el material, gastando más tiempo ya en asociar cosas, ya eso te va a ayudar en la retención del contenido. No solo leyendo, no solo marcando, no solo destacando. Eso no va a funcionar. Si es una certificación de grande contenido, no va a funcionar. ¿Ya? Listo. Entonces, la lectura o clase detallada. No se preocupe por la velocidad. La comprensión es lo más importante. Tomar notas para aumentar la comprensión y la retención. ¿Por qué tomar notas? Yo creo que un poquito más adelante, yo tengo eso que saqué de un libro de neurociencia que comenta, escribir en el papel es como escribir en el cerebro. ¿Sí? Entonces, tomar notas para aumentar la comprensión y la retención. ¿Sí? Y la idea es hacer notas de síntesis. ¿Ya? Y ahí eso es súper importante porque, por ejemplo, todo lo que estoy mostrando acá, yo aplico acá con mis hijos. ¿Sí? Y claro, esa generación, principalmente esa generación, piensa que toma el libro, ya estudié. No, ya estudié. ¿Cómo estudiaste en 5 minutos? No se puede estudiar en 5 minutos. Entonces, no, hace las notas, resumen, escribe, y así soy, así, ¿sí?
Pero bien, entonces, lo más importante es las notas de síntesis, qué sé yo. Un poquito más adelante les voy a presentar cómo. ¿Por qué resumir? ¿Ya? Porque grandes cantidades de información son difíciles de recordar. ¿Ya? Elegir qué desechar ayuda en la comprensión. Extraer la esencia requiere procesamiento. Y si requiero procesamiento, me ayuda en la retención. ¿Sí? Las características de un buen resumen. Lo que debo hacer, capturar la esencia. ¿Sí? Y lo que debo excluir, cosas sin importancia, informaciones que solo sirven para el apoyo, información que solo sirve para poner en contexto, ejemplo en excesos, información repetitiva, cosas que ya conocen muy bien. Eso es típico, por ejemplo, de las certificaciones de PMI. ¿Ya? Normalmente, por ejemplo, hay mucho, en las pruebas, porque hay ejemplos que son gigantes, que tú lees, son puras cosas descartables, desechables, ¿sí? Lo que vale es una pura contenido ali en el final, ¿sí? Y lo mismo, en los libros, cuando uno está estudiando, hay muchas cosas, porque los libros tienen que tener volumen de repente para vender. Entonces, hay muchas cosas que son solamente contexto o ejemplos repetitivos o una cosa que yo leo y que sé muy bien, ¿ya? Desecho, excluo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? De eso que estudié, lo más importante es eso no sabía. Eso tiene mucho que ver porque cuando yo trabajaba hacía eso y tiene sentido. Y lo hago la asociación, extraigo y hago el resumen. Eso sí va a ayudar muchísimo para cuando vuelva a recuperar, ahí está, la esencia. ¿Sí? Entonces, el hecho de que desecho las cosas, ese procesamiento ya me estoy ayudando también. ¿Ya? No sé si hace sentido, pero a mí es súper importante eso. Ya, eso a nivel de estudio. Bueno, ahí les presento la técnica para hacer buenas notas, ¿ya? Para tomar buenas notas, resumen, se necesita un buen sistema. El sistema que les voy a presentar se llama Cornell Notes, ¿ya? El Cornell Notes tiene ese nombre porque fue desarrollado por un profesor de la Universidad de Cornell. Eso, desde siempre, o sea, a 6 años, claro, casi 7, yo descubrí eso y nunca más, creo que está un ruido, ya. Después que descubrí Cornell Notes, nunca más estudié diferente. Quien tiene hijos, les presente ese sistema, también es muy bueno. Ya quería mostrar mis cuadernos acá para ustedes. ¿Por qué? Y de hecho ahora es súper famoso. Otro día mi hija me dijo, mamá, mira, tu técnica está súper famosa. Le dije, ¿por qué? Aquí el TikTok aparecía unos grupos, un negocio de Cornell Notes. Y le dije, ¿viste? Ahí, listo. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Ya, el Cornell Notes, tú vas a tomar una hoja, ¿ya? Y la propuesta es dividida en 3 partes. Esa grande parte acá, la de la izquierda y una horizontal abajo, ¿ya? Acá, notas. Acá, palavras clave, pergunta, les vou comentar um pouquinho mais adelante. E acá é resumen. Essa é a cara del Cornell Notes. Se uno mira mi cuaderno, por ejemplo, de mi hijo, por ejemplo, son todas así, divididas en 3 partes. Algunas 2, ¿ya? Y ahí les comento, todo lo que voy a presentar acá, chicos, nada es, bueno, uno toma eso
aprende y lo hace de tu forma, lá como más te acomode. Entonces no es regla, ¿ya? Bueno, de forma general, Cornell Notes tem esse formato, ¿sí? Então, vamos dividir a hoja nesse formato. Aqui eu trago alguns exemplos, ¿ya? De la parte de Cornell Notes. Fíjense que aqui tem como espaços separados, como blocks, ¿sí? Algunos con destacado, bueno, así es más o menos el ejemplo, ¿ya? Vamos a seguir, voy comentando un poquito más. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Bueno, ahí viene la primera pregunta. Lo que hay que poner en el área más grande, esa acá, esa grandote acá, ¿sí? ¿Qué pongo en el área más grande? Bueno, no hay un padrón de relleno. El formato es que mejor le parezca. Pero tengo algunas sugerencias, ¿sí? Ah, ahí está. Escribí a mano. Escribí en papel. Es como escribí en el cerebro, ¿sí? Bueno, trate de no copiar. No copie las cosas que están en el libro, tal cual, ¿sí? Porque cuando tú lees, entiendes y haces tu resumen, o sea, ese procesamiento de lo que tú entendiste te ayuda ya a hacer la retención, porque estoy asociando, ¿sí? Trate de não copiar, use colores, deja espaços em branco, utilize abreviaturas, símbolos, dibujos. Não necessita ser hermoso, pero legible. E não utilize solo texto. Ya, o sea, é confirmado que nuestro cerebro, todo lo que é mais design, ¿sí? Más gráfico, todo eso, el cerebro es mucho más cómodo para él do que solamente el texto, ¿sí? Eso ya es comprobado eso, ¿ya? Entonces, traten de hacer blogs, colores, no utilice solo texto. Ahí tengo algunas tips. ¿Cómo lo hago acá? Mira, acá, blogs, ¿ya? Con espacios. Como listando coisas, ¿ya? Criar esses grupos é super importante para ter os blocos ordenados. Outra coisa, usar ordenadores gráficos, ¿ya? Como um diagrama de flujo, com fletita, todas essas coisas mais gráficas, o cérebro entende, associa, te ajuda, ¿sí? Utilizar ordenadores gráficos, por exemplo, mapas mentales, quadro sinóptico, ¿ya? Como una listita, assim como flujo, todas essas coisas é muy bien, ¿ya? Le cae muy bien al cerebro, ¿ya? Listo. Entonces, acá, la parte grande del Cornell Notes exatamente de mi método SER, ¿ya? Que é o tema del estudio. Eu vou a ler o material, desecho todo lo que no necesito, ¿sí? Tomo las cosas que yo no sé, asocio con un ejemplo y todo, y voy agregando en la parte grande del Cornell Notes. Ahí estoy estudiando, revisando, hice mi sobrevuelo, súper importante, ¿ya? Ya, mi cerebro ya, ese es mi alcance. Tomo mi libro, estudio, desecho, tomo la esencia, pum, y voy poniendo. Estoy estudiando, ¿sí? Ahora, entramos en la parte de revisión. En la parte de revisión, ¿qué tengo que hacer? Ahí voy a trabajar con las dos partes del Cornell Notes, de la parte izquierda y la parte de abajo, ¿sí? En la revisión vamos a llenar esas dos áreas. ¿Cuál es el objetivo? Tener seguridad que se logró entender bien cada ítem, ¿sí? Ese es el principal objetivo. Aumentar la retención y comprensión global. ¿Cómo voy a hacer eso?
¿Cómo llenar el área izquierda, esa partecita acá? ¿Cómo lo lleno? Para cada idea importante, yo voy a crear una pregunta. Evitem preguntas como sí o no. La pregunta debe abarcar toda la idea del párrafo agrupación. ¿Sí? Entonces, acá lo pongo una pregunta que tiene que ver con ese bloque que escrevi. ¿Sí? Que vai abarcar toda essa ideia aí. Essa pergunta acá, por exemplo, nesse bloco, por exemplo. ¿Sí? E aí vou llenando essa parte esquerda. E como lleno en la parte inferior del Cornell Notes? Resúmenes responde a la pregunta, ¿de qué se trata la página que estudié? Una o dos oraciones completas. ¿Sí? Entonces, acá yo abarco todo lo que vi acá y yo pongo como un resumen general. ¿Sí? ¿Bien? Ya, ahí estoy trabajando en mi revisión. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer para recuperar? ¿Sí? Tratar de recuperar una información es la mejor manera de mantenerla viva en nuestro cerebro. Siempre tengo que intentar hacer esa recuperación. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo utilizamos para nuestra recuperación? Voy a poner una hoja ya blanca ahí en la parte de mi estudio. Voy a mirar hacia mi revisión, acá, mis preguntas de revisión, y voy a tratar de responder las preguntas en voz alta como si fuera una presentación. ¿Y por qué eso? Porque tenemos que hacer esa recuperación. Si no intentamos recuperar esse contenido, vuelvo a insistir, vuelvo a comentar, cuando llega el capítulo 7, yo no voy a acordar más nada del capítulo 1, 2, 3, 4. Entonces, yo tengo que, con el sistema de Cornell Notes, con los contenidos bien ordenados, con las preguntas abarcando todo, y voy tentando recuperar, uno va a ver que no, ya cuando vuelvo algunas veces, ya sé como de memoria, ya está todo acá. Entonces, trato de responder eso. ¿Y por qué voz alta como si fuera una presentación? También ya he comprobado que cuando uno explica, cuando uno habla y te escucha, eso también te ayuda en la retención. El cerebro como te ayuda a memorizar todo lo que tú estás hablando y comentando. ¿Sí? Bueno, y ahí voy bajando y voy preguntando y voy contestando. Contestando. ¿Sí? Así de simple. Es súper simple. Es muy sensible. Es muy sencillo. Pero de verdad, chicos, es muy bueno. ¿Ya? Yo no tengo un cuaderno mío que no está en ese formato. ¿Sí? Ayuda muchísimo, principalmente en las certificaciones de grande contenido. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí termino mi primer bloque, ¿ya? De la parte de técnica de estudio a nivel del método SER. ¿Sí? Sobrevuelo, estudio, revisión y recuperación con sistema Cornell Notes. Javier, ¿alguna consulta, alguna duda para pasar para seguir? Bien, así tenemos unas preguntas que han realizado. La primera es si es recomendable usar resaltador para resaltar las ideas principales de los textos, o es preferible, digamos, escribir, ¿no? Esas ideas. Sí, bueno, eso ahí vuelvo a comentar. No destaquen, no vale la pena. Sí, escriban porque ahí vuelvo a mi oración ahí. Escribir en el papel es como escribir en el cerebro. ¿Ya? Necesita ser, no hay mágica, ¿ya? Necesitamos
escrever, necessitamos fazer bom resumo, já? E é isso que hoje em dia, por exemplo, me pelea com meus filhos, porque lhe dá lata, claro, porque as pessoas lhe gustam as coisas fáceis, já? Pero não há mágica. Eu estudar necessitamos de tempo, e é melhor gastar tempo e fazer a retenção, já? Isso te ajuda, é uma técnica que te ajuda. Então, se eu solamente destaco, não retengo, não. Pero se tu escreve, usa esse sistema, por exemplo, de fazer bom resumo, tenta recuperar a informação, hacer as perguntas, deseja o que tu sabes, os exemplos repetidos, isso tudo te ajuda, é processamento, isso te ajuda a fazer a retenção da informação. Ok, muchas gracias, Juliana. Ya. Tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable los simuladores? Porque hay muchos simuladores a veces que nos ayudan, digamos, a practicar algunas preguntas tipo, ¿no? ¿Consideras que es recomendable? Sí, o sea, todo lo que estamos comentando acá es como la base del estudio, ¿sí? Ahora, todo lo que tú puedes agregar, bienvenido. O sea, claro, si tú estudias nesse formato, chiquillos, y después tú entra con un simulador y tú vas a responder lo que está te preguntando, y eso, si tú comprendes, estudia la aplicación, 100%. O sea, ahí tú vas a probar mucho más si tú logró hacer la retención de lo que tú estudiaste. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es sí, vale súper la pena, pero tomen como base del estudio, usen eso, usen ese sistema de Cornell Notes, ¿ya? Y bueno, sí, prueben, ¿ya? Prueben con el hijo, prueben con alguna cosa que tú tienes que estudiar de repente más chico, prueben ese formato y ve la diferencia que hacen en la vida, ¿sí? Listo, Juliana. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo se podría complementar en Cornell Notes los mapas mentales? ¿Qué nos recomiendas, Juliana? Ya, los mapas mentales, o sea, a mí me encanta mapa mental, ¿ya? Porque a mí me encanta todas las cosas gráficas, ¿ya? O sea, en las cosas por ejemplo, yo trabajo con proyectos, ¿ya? Y cuando voy a hacer una presentación, y cuando voy a vender el proyecto, cuando voy a trabajar en el equipo, en un grupo de trabajo, todo eso yo traigo una dinámica, ¿ya? Para ver cómo hacer, como tenemos un problema, cómo solucionar. O sea, yo la primera cosa que lo hago es mapa mental. Mira, tenemos ese problema, ¿qué hacemos? Es buenísimo. Y acá también, por eso la recomendación acá, mira, eso. Cuando yo voy a tratar de hacer la parte de estudio, que es esa parte acá, ¿ya? O sea, estudié el libro, deseché las cosas, quise que es solamente contexto, ya, eso acá es importante, eso no sabía, ya, listo. Y trato de poner acá, ya, como los blogs, lo más interesante es que tú pongas de forma colorida, que use esas cosas, que use mapa mental. ¿Y por qué? Porque cuando tú usas esas cosas gráficas, es comprobado, el cerebro asocia, el cerebro le gusta y tú memoriza eso. Entonces, mapa mental es bienvenido, súper bienvenido. Ya, mi cuaderno, pena que está, porque yo siempre cuando daba esas charlas físicamente, yo llevaba mi caderno y mira cómo tengo pura cosa de gráfica, flujos, ya, y bueno, todas esas cosas que ayuda también a volver a capturar. Y cuando voy preguntando, mira, yo ya me acordaba, cuando yo tenía la pregunta, fue el mapa mental que yo lo hice, sí, eso. Hace una diferencia muy grande. ¿Sí? Sí, Juliana, muchas gracias. Está claro. Ahora, tenemos una pregunta también de nuestras redes sociales del Facebook. Nos preguntan cómo se debe aprender los procesos y las áreas del conocimiento.
cómo se debe hacer para resolver los ejercicios, bueno, del PMBOK. ¿Qué nos recomiendas, Juliana? Ya. Mira, los procesos de, por ejemplo, del PMBOK, por ejemplo, son muchos, ¿sí? Mi experiencia, ¿qué hice yo? O sea, yo traté de estudiar los procesos y poner en el Cornell Notes, usando el sistema de Cornell Notes, y traté, lo que más me ayudaba es que, bueno, uno cuando vaya a hacer principalmente el PMP, o sea PM también, pero siempre tiene la experiencia. Entonces yo trataba de estudiar cada proceso y trataba de verdad de asociar cosas de mi día a día, de mi experiencia. ¿Sí? Que é lo mismo que comentava de la farmácia, quando estou caminhando e, aqui é a farmácia, isso. Eu tratava de estudar os processos e mira, pucha, ya, listo, eso, qué interesante. Eso yo lo hago también en mi experiencia profesional. Eso ya me pasó, Entonces, yo trataba de asociar cosas de los procesos del PMBOK con mi vida profesional. Y eso me ayudaba a hacer la asociación, el match de las cosas, y me ayudaba a hacer la retención. ¿Sí? Eso a nivel de mi experiencia, por ejemplo, con los procesos. ¿Sí? Pero usando el sistema del Cornell Notes y haciendo la asociación. Listo, Juliana, ¿Estamos? muchas gracias. Sí, sí, está muy claro. Listo. Muchas gracias por la explicación. Y De la última nada. pregunta. Ya. Un libro que recomiendes, quizás, de Cornell Notes. No sé si hay algún libro o algún texto o algún artículo, ¿no? que hayas visto. No, lo que recomiendo es que, bueno, internet, ¿ya? Pone ali Cornell Notes. E aí te vai passar, te vai mostrar a técnica, pero é tal qual que estou mostrando acá, ¿ya? Como lleno la parte grande, la parte de la izquierda, el abajo, bueno, y ahí está, en la internet está, hay todo. Eso lo tomé buscando técnicas de estudio y fui buscando y ahí llegué como en el Cornell Notes, me encantó, por todo por internet. En ese sentido no usé nada como del libro, no. Excelente, ¿Sí? Juliana. Sí, muchas gracias. Son Voy todas las ahora, preguntas que nos han hecho llegar. Muchas gracias. súper. Ahora voy para la segunda parte porque tenemos más preguntas también. Ya, bueno, ahora quería les mostrar un poco la parte de concentración, ¿ya? Concentración, tiempo. En esa parte de concentración, yo tengo las horas brutas, las horas líquidas, ¿sí? ¿Es posible estudiar 10 horas seguidas? Sí, es posible, pero ahí viene la pregunta, pero son 10 horas brutas. Lo más importante son las horas líquidas. Aí passa essa coisa de que, por exemplo, estou estudando, aí sempre tem um companheiro que também está estudando, que sei eu. E aí o companheiro comenta assim, puxa, passei todo domingo estudando, e aí uno queda plop, certo? Assim como já, aí já super preocupado, já vou desistir, eu creio que já não vou passar, imagínate, ele merece muito mais do que eu, estudo todo o domingo e não estudei nada. Pero quizás, o sea, ¿será que mi compañero estudió todo el domingo? O sea, ¿cuántas horas líquidas ha estudiado? ¿Sí? Entonces, nos fijamos en eso. Bueno, aquí quiero presentar un poco los ladrones de atención, ¿sí? Y voy a pasar rapidito. Tenemos ladrones de atención, que llamamos ladrones de atención externo e interno, ¿sí? Los externos yo tengo grupo, la parte física, por ejemplo, ropa incómoda, temperatura, iluminación, grupo de ruido, tráfico, niño, música, grupo de interrupciones, timbre, computador, WhatsApp, familia, animales. Bueno, esos son llamados los ladrones de atención externa.
¿Y cuáles son los ladrones de atención interna? ¿Sí? Tenemos los grupos fisiológicos: sueño, hambre, dolor, problemas de visión, postura, indisposición, enfermedad, ansiedad, depresión, falta de motivación. La parte del grupo de preocupación de problema, cosa que hacer, relación amorosa, todas esas cosas son ladrones de atención, ¿sí? Aí viene una pregunta importante. ¿Logro estudiar realmente durante 10 minutos? ¿Líquido? Sí. Entonces, ahí les presento, ¡tcharam!, la técnica Pomodoro. Esa es más conocida también. También está en internet, ahí tienen todas las cosas ahí de la técnica Pomodoro. Un profesor mío apresentou isso. E aí, como, a técnica Pomodoro, esse eu vou tomar. A técnica Pomodoro tem esse nome porque foi, se não me equivoco, foi inventado também, criado por um italiano, já? Então, você tinha essas coisas que a Itália usava aí, como o tomate aí, que era como o tempo, que sei eu. Bueno, o nome viene de aí. A técnica Pomodoro, qual é o objetivo da técnica Pomodoro? Mejorar a produtividade, ¿sí?, do estudo. Y mejorar el enfoque y la concentración mediante la reducción de interrupciones, ¿sí? Sugerencia: utilizar una versión simplificada de la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro, si tú fuiste en la internet, es gigante, hay un montón de cosas, pero lo que traigo acá es una técnica, mi recomendación es una técnica simplificada, que les voy a explicar, ¿sí? Que foi a que usei também. Bueno, é um estudo contínuo de 25 minutos, ¿sí? Então, a ideia é que, por exemplo, se todos os dias eu vou ter separar, por exemplo, 1 hora de estudo, ¿sí? Entonces, 1 hora de estudio, súper. Voy a dividir esa 1 hora siempre en blocos de 25 minutos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Primero, establecer las actividades de estudio. Ahora una pregunta de certificación que quien conteste correcto va a ganar un viaje, no, que ya no se viaja, no puede. Va a ganar una... Aí Javier depois le vai comentar. Vai ganhar uma carita feliz. Como eu estabeleço as atividades de estudo? Aí no chat. Quem contestar isso, hemos visto isso. Esse primeiro passo, como lo hago para estabelecer as atividades de estudo? Passo número 1. Alguém no chat? Nadie? Mediante prioridades nos comentan. ¿Ah? Mediante prioridades nos comentan. Bien, está llegando. Hemos visto eso en el primer bloque. ¿Cómo yo establezo las actividades de estudio? ¿Cómo priorizo eso? Sobrevuelo. ¿Cómo? Sobrevuelo. Exacto. Carita feliz, ¿quién ganó? María Alexandra. Eso, María, perfecto. Ahí, Javier, carita ahí, tenemos algún premio ahí del capítulo para María. María, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Primero, voy a establecer las actividades de estudio. ¿Qué voy a hacer ahí? Sobrevuelo. ¿Ya? Lo voy a tomar 25 minutos en mi blog. Voy a tomar mi livro, ya, voy a hacer el sobrevuelo y voy a comentar, ya, y eso voy a estudiar. Eso, ¿ya? Ya me delimité, hice mi alcance. Perfecto. Número 2, programo um cronômetro que suene depois de 25 minutos. Pum. Estudio de forma contínua, atividade definida de sobrevuelo durante os 25 minutos.
¿Qué no puedo tener ahí? No puedo tener ladrones de atención. Tengo que estar súper confortable, full en mi estudio, horas líquidas 25 minutos, ¿ya? Con mi alcance de sobrevuelo. E vou estudar super concentrada. Quando suene o cronômetro, eu vou parar imediatamente. Paro. Marco com um X ao lado da atividade em execução. Tomo um descanso de 3 a 5 minutos. ¿Sí? Y vuelvo y ejecuto la actividad 2 a 6 mientras todavía hay tiempo. Aí viene uma observação. Eu tomo um descanso de 15 a 20 minutos quando se chegue ao quarto pomodoro. O que significa isso? Mi primeiro bloco de 25 minutos, eu vou tomar um descanso de 5 minutos, mais ou menos. Mi segundo bloco, eu vou agregando 10 minutos. Mi terceiro bloco, 15. Mi quarto bloco, 20 minutos, eu devo estar chegando mi quarto pomodoro entre 15 a 20 minutos de descanso. Por quê? Por que é importante isso? Se eu me concentro e estou full concentrada, mi hora líquida, os 25 minutos que eu estudo, chicos, no sistema Cornell Notes, já, extraindo a essência, fazendo isso. Quando aí 25 minutos, paro, vou ali, tomo um café, vuelvo. Isso te vai ajudar a ter horas líquidas, qualidade de estudo. Ajuda nisso, ajuda no descanso, cerebro e a retenção. ¿Sí? Entonces, essa é a minha sugerência. Se tu lê na internet, tem um montão de... Ou seja, é bem mais complexo, pero tomem esse simplificado do Pomodoro. Inicie com 25 minutos, fazendo essas pausas. ¿Sí? Reglas. Algumas reglas acá lo pongo. Um Pomodoro não se interrompe nunca. Os 25 minutos é full. ¿Sí? Se há algum problema e é interrompido, deve ser cancelado. Tenho que volver a los 25 minutos e iniciar. ¿Sí? Nunca é 15 e paro e depois pongo mais 10, não. ¿Sí? ¿Puedo cambiar el tamaño de un pomodoro? Sí, pero la recomendación es probar con 25 minutos durante 2 semanas como mínimo. E depois tu vai adaptando, já? Sabe que mejor 20, não, mejor 30, direto. Aí tu vai te adaptando, pero inicialmente prove com 25, ¿sí? Intervalo de 3 a 5 minutos são curtos e vigorizantes. ¿Sí? Recordar, necesitamos concentración total durante el Pomodoro. No los permita que los ladrones de atención pasen. ¿Sí? Tengo que estar full ahí concentrada. Como comportar-se em las pausas de 3 a 5 minutos? Aí tenho algumas sugerências. Não haga nada que requiera esforço mental. O objetivo é desconectar do estudo e descansar. Sugerências de que fazer: levantar, caminhar um pouco, ir a buscar água, comer uma galleta. Se tu tomar esse tempo para revisar o WhatsApp do trabalho e contestar um e-mail que tu estava pendente do trabalho, olvídate. Tu vai chegar muito mais cansado. ¿Sí? Por isso são horas líquidas que tu tenha full atenção e que esteja aí concentrado sem ladrões de atenção. ¿Sí? Sugerência de que não fazer. Não hojeie um livro, buscar internet, coisa, fazer sobrevuelo do resto do material. Não. Isso te estressa. ¿Sí? Isso te processa muitas coisas desnecessárias de lo que tu estás estudando. E como comportar-se em las pausas de 15 a 20 minutos que são mais grandes. São mais extensas. Não fazer nada que requiera esforço mental. De novo, sugerência de que fazer: comer uma colação, tomar um café, falar com a família, lavar os platos, coisa que te desconecte.
¿sí? Eso. E aqui hemos acumulado as técnicas. A técnica Pomodoro para concentração e tempo aí full. Com um bom sistema de notas, Cornell Notes, associado com o método SER, de sobrevuelo, estudio, recuperação e revisión y recuperación. Eso, buen estudio. Eso, chicos, que les quería comentar. Ya, déjame ver, parece que eu puse um exemplo. Esse, para terminar. Aqui eu puse um exemplo como de Cornell Notes, que é um projeto, ya, con tus palabras. El ciclo de vida del proyecto por el ciclo de vida del producto. Pongo una flechita, mira, el ciclo de vida del proyecto abarca, está aquí en el ciclo de vida del producto. Ah, ya, súper. Ahí como algo gráfico. ¿Cuáles son las 3 principales competencias de un director de proyecto? Como una lista. Pum, pum, pum. Mira, fíjate, bloques. Ya, y después pongo acá la hoja, voy preguntando y voy contestando. Voy preguntando, voy contestando. E aqui hice como um resumo de la página que estudei. ¿Ya? Por exemplo, algunas certificaciones, algunas cosas que estudio, yo ni siquiera hago el resumen. Normalmente eu trabajo en la parte grande y la de la esquerda. Y listo. E algumas coisas sim uso isso. Então, aí vai muito de tu, como te acomoda, que te parece, como te funciona. Aí tu vai provando, sim? Isso, chicos. Não sei se tem alguma dúvida. Estou aqui super atrasada. Afonso me vai... Porque aí já tenho pouco tempo para ele. Pero isso é o que queria comentar. Ojalá, espero que agregue mucho valor. Como les comenté, de verdad, la práctica, o sea, eso funciona mucho. Así que eso. No sé si alguna pregunta para pasar a mi compañero Afonso. Tengo Muchas para una gracias, hora yo. Juliana. No hay preguntas, sí. Muchas gracias. Buenísimo. Así que cualquier cosa en el final de Afonso, ahí también, cualquier cosa ahí contestamos más. Y ya, Afonso, pasa, tú. Muchas gracias, Juliana. Sí, bueno, nosotros estamos ya compenetrados con lo que nos ha dicho Juliana, que son 3 técnicas, la SER, la Cornell Notes y Pomodoro, y que son técnicas que están al servicio de una mejor eficiencia del estudio. Pero para entender un poquitito cómo tenemos que orquestar estas técnicas, cómo tenemos que hacerlo según nosotros, según cómo nos comportamos, según cómo nosotros aprendemos, es que tenemos que hacerle una pregunta: ¿cómo aprendemos hoy? No como aprendíamos hace 3 años atrás, hace 2, o hace 5, o hace 10, o cuando estábamos en la universidad. Por lo tanto, esas formas de aprendizaje, nosotros hoy día las vamos en el tiempo mutando y modificando permanentemente, ya sea porque tenemos otro tipo de referencia, porque hemos incorporado otros tipos de paradigmas, hemos ido incorporando nuevos tipos de conocimientos que nos ayudan a simplificar, organizar, sintetizar el conocimiento. Y yo los invito, por favor, a anotar esos datos que tengo ahí, que son los datos de mi correo electrónico y mi móvil o mi número de celular, que nos va a permitir de alguna manera poder entendernos, y les voy a mandar gratuitamente cómo ustedes aprenden. Así que por favor mándenme su número de contacto o su correo electrónico a los distintos datos que están ahí, y les voy a enviar un autotest que les va a permitir a ustedes conocer cómo ustedes aprenden en particular. Y básicamente, la siguiente, Juliana, por favor. Tenemos 3 tipos de formas de aprender. Por favor, háganlo a mi correo electrónico, su dato, o a mi celular, como estimen conveniente, para así mandarles a su dirección el autotest. Y básicamente tiene que ver con 3 formas: la visual, la auditiva y la kinestésica. Con el tiempo nosotros vamos aprendiendo de esas 3 formas. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros nos enseñaron cuando éramos pequeños a comunicarnos,
¿Y cómo nos comunicamos? En principio con el lenguaje. El lenguaje hablado, fue la primera forma que nosotros tuvimos de conectarnos con nuestros padres, y en la medida que fuimos modulando y entendiendo el idioma, fue creando en nosotros y en el cerebro un conjunto de sintonías respecto a ciertas articulaciones vocales con las cuales nosotros nos vinculábamos con nuestros padres, generábamos acción con nuestros padres y nos comportábamos de cierta forma. Y sin duda alguna, eso a nosotros nos permitió generar las primeras instancias del lenguaje. A continuación, mientras progresábamos nuestro proceso educativo, nos incorporamos con el lenguaje escrito, razón por la cual Juliana dice, escribamos siempre en un papel lo que nosotros queremos aprender. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a escribir. Y al mismo tiempo que nos enseñaron a escribir y nos enseñaron a comunicar en forma hablada, nosotros fuimos asociando ciertos comportamientos a las palabras. Y hay un libro que yo les puedo recomendar que se llama Ontología del lenguaje, en donde explica muy bien y muy extensamente cómo las palabras, las frases y las comunicaciones habladas y escritas generan en nosotros reflejos condicionados que nos permiten entender y comportarnos emocionalmente en función de las palabras que aprendemos y escribimos. Y es por eso que tenemos estas tres formas, visuales, auditivas y kinestésicas. Dicho eso, en el tiempo, en la medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo, vamos mutando en ciertos énfasis, si esto es más visual, más kinestésico o más auditivo. Y desde ese punto de vista, la parte visual, que es la primera dimensión de aprendizaje que nosotros tenemos, es a través de cosas visuales. Puede ser mapas mentales, puede ser un video, puede ser alguien que está hablando y gesticulando cosas y que efectivamente en función de esa gesticulación, de esas formas que nosotros visualmente vemos, podemos ir aprendiendo. Y es por eso que por estos tiempos la actividad telemática, visual fundamentalmente, o a través de YouTube o a través de alguna red social, vamos entendiendo a través de las actividades visuales, vamos aprendiendo esas actividades y esos aprendizajes. ¿De acuerdo? Esa información que nosotros vamos aprendiendo la vamos incorporando mentalmente mientras miramos las cosas. Y es por eso que también visualizamos, es por eso también que leemos y que visualmente esas cosas que visualizamos nos van incorporando un conocimiento. La siguiente, Juliana. La segunda forma de aprendizaje que tenemos es la auditiva, y es básicamente cómo nosotros reaccionamos a las cosas que nosotros nos comunicamos. Ya les dije que primariamente en nuestra niñez nosotros aprendemos en forma auditiva y de alguna manera asociamos ciertas palabras, ciertos sonidos de palabras a conductas que nos asimilan mejor al conocimiento que otros. Es un estilo de aprendizaje muy efectivo en la cual nosotros decodificamos los mensajes, decodificamos ese sonido, que lo interpretamos y lo asociamos a ciertas conductas. Y es por eso que nosotros tenemos ahí una oportunidad de aprender y de entender ciertas fonéticas, ciertas palabras, ciertas intenciones de palabra y énfasis de palabra que a nosotros emocionalmente nos generan una actitud. Normalmente las palabras positivas nos generan satisfacción y normalmente nos permiten de alguna manera entender mejor y más predispuestamente los mensajes que nos están emitiendo una fuente de información. Al recordar esas palabras, efectivamente a nosotros nos permite vincularnos emocionalmente con esas palabras. Por eso les indico que las cosas auditivas ciertamente generan un espacio de aprendizaje muy importante. ¿Por qué? Porque en el cerebro las cosas auditivas generan asociaciones químicas en el cerebro que nos van predisponiendo emocionalmente. Y es por eso que de repente las abreviaciones en un proceso de estudio de certificación PMP, por ejemplo, son muy necesarias porque nos permiten anclarnos con el concepto de lo cual significa esa abreviación. Una técnica que siempre les enseño a mis alumnos es que se aprendan todas las siglas en inglés, por ejemplo, porque eso permite, dado que la fonética inglesa permite resumir bastante ciertos conceptos, nos permite partir de esa abreviación al concepto en castellano y de alguna manera detallar el significado que esto significa, lo mismo que puede ser en portugués o en otro idioma.
pero partir de la abreviación en inglés. Dicho eso, los temas auditivos nos vinculan a cosas emocionales y de alguna manera nos predisponen positivamente a ciertas cosas. Por eso leer en voz alta, como decía Juliana, genera una asociación de estudio y de reconocimiento muy, muy específico, muy especial, que de alguna manera se nos marca en el cerebro. La siguiente slide, por favor, Juliana. Y por último, el kinestésico. El kinestésico dice relación con toda actividad manual que nosotros tenemos para aprender ciertas cosas. La articulación y armado de un rompecabezas, por ejemplo, o la construcción de alguna pieza, o la carpintería, o el determinar la poda de una rosa o de alguna planta. Eso nos permite a nosotros aprender y a refinar las técnicas en función de una memoria muscular. Vale decir, cómo hacemos cosas manuales en forma rutinaria, como cocinar, por ejemplo, y ciertas actividades rutinarias van marcando la memoria muscular. Y esa memoria muscular genera conocimiento también. ¿Cómo se llevaría esto en el proceso de estudio? El que nosotros seamos capaces de estructurar con piezas móviles o piezas gráficas que tengamos que ensamblar. Por ejemplo, si nosotros estamos en un proceso de certificación PMP, lo que hacía particularmente era tener objetos que representaran las áreas del conocimiento en distintos colores. Y esos objetos eran fichas de cartón en donde tenía las áreas del conocimiento e iba ensamblando todos los procesos asociados a esas áreas del conocimiento. O grupos de procesos asociados a colores y a formas que me permitieran asociar y vincular el significado de esos grupos de procesos en el ciclo de proyecto. Ese tipo de cosas yo las armaba como quien arma un rompecabezas y efectivamente asociaba mi memoria muscular a ciertos ensambles y match que yo hacía físicamente con los conceptos de certificación PMP, por ejemplo. Y de esa manera asociaba físicamente vínculos y match de conceptos con procesos, de procesos con áreas del conocimiento y con el ciclo y grupos de procesos del ciclo de proyecto del PMBOK, básicamente. Y es por eso que también es una forma de aprendizaje. Pues bien, estas tres formas de aprendizaje, visual, auditiva y kinestésica, en el tiempo van mutando, en el tiempo van cambiando, según sea el estado, la edad, el aprendizaje que ya hayan tenido, cambia y va mutando a tal nivel que puede cambiar inclusive de un año para otro. Por lo tanto, lo que nosotros hacíamos en la universidad no es lo mismo que hacemos en el momento laboral, cuando estamos trabajando, de cómo aprendemos. Eso va cambiando en el tiempo. Cómo saber qué áreas tengo que reforzar o qué apalancadores o habilitadores necesito para poder aprender más eficientemente va a depender de un autoanálisis de aprendizaje que yo tenga. Y es por eso que les pido que como recompensa y como experiencia en esta charla que tenemos en conjunto con Juliana, queremos trascender de la experiencia más allá de una relatoría hacia lo que significa experimentar cómo yo hoy aprendo. Así que les invito, por favor, a que dejen su correo en este correo electrónico que les pasé y también en mi número de celular y les envío el autotest para que sepan cómo ustedes aprenden en particular y puedan gestionar de mejor forma todas las técnicas que ya les ha enseñado Juliana de cómo hacer más eficiente el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Me demoré súper poco, Juliana. Oi, sim, nós outros estamos atrasados, Javier nos vai retar. Oh, creo que se entendió mal. Están poniendo los correos electrónicos en el chat. La idea es escribirle a Alfonso y Alfonso va a contestar los correos con este autotest. Si no me equivoco, Alfonso, ¿no? Perdón, Sí. disculpen. De todas maneras, voy a copiar los que están acá, pero si me envían lo mismo por correo, ningún problema. Oi, Javier, e tem que dar algum regalo aí para Maria, viu? Sí, ya hemos Maria anotado merece. Estaba atenta al webinar. Bueno, Oye, y agradecer también, Javier, perdón que te interrumpa, pero agradecer y por favor entre en contacto con nosotros por LinkedIn, ahí pongan, escriban y, enfim.
Gracias, Sí. Javier. No, yo quería agradecer a todos los participantes, al equipo del capítulo que hizo posible este evento y de manera especial a ti, Juliana, y Alfonso, por compartir su conocimiento y experiencia esta noche con la comunidad del capítulo PMI Sur Perú. Muchas gracias nuevamente y esperamos vernos muy pronto y, por qué no, en otro espacio para analizar otros temas. Un abrazo, vamos. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo a todos los que están presentes y nos estamos viendo próximamente, y únanse al capítulo PMI Sur Perú, porque pasan cosas buenas cuando se involucran con PMI. De todas maneras, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Juliana. Chao, Alfonso.